Antes de iniciar, quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo ahí en su lugar como está y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. ¿Le parece bien? ¿Sí? Que Él nos guíe en esta hora. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo de alabanza, de oración. Gracias por que nos has permitido, Señor, entender tu voluntad y saber que estamos en tus manos preciosas, Señor. Saber que tú tomas control de todas las cosas. Saber que siendo tu soberanía, Señor, tú también nos permites en esta hora descansar en ti y sobre todo, Señor, que alertas nuestro corazón para estar atentos a tu voz, Señor. Queremos aprender juntos, tú nos das gracia, sabiduría, entendimiento. Tú tomas control de todas las cosas, Señor. En tus manos estamos como cuerpo tuyo, mi Cristo, para que en esta hora, palabra, Señor, que hemos de recibir juntos, tú, Señor, nos des ese entendimiento, sabiduría, ¿no? Nos des también, Señor, la manera también especial de reconocer lo que necesitamos en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Amén. Bueno, estamos en este tiempo especial para recibir la palabra y como siempre pues es un reto, es un desafío que el Señor al hablarnos también, como se nos ha dicho, ¿verdad? Recibimos la palabra y no nada más se quede aquí como un conocimiento, sino que llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos vivirla. ¿Cuántos están viviendo la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo un esfuerzo? Claro que sí, ¿verdad? La palabra de Dios también nos muestra, y esta serie que se inició, esta es la tercera parte, este tercer tema que corresponde a la serie de los cristianos que perdonan. ¿Cuántos cristianos perdonan? ¿Sí? El perdón entre los cristianos. ¿Y lo han estado practicando? Del jueves pasado ahora a este jueves, ¿qué tal? Después de haber recibido la palabra el pasado jueves, ¿vino el examen a su vida? A la mía también. Y vino un examen tan especial que dice, Señor, tú quieres algo de nosotros. Y si Dios no le ha bajado ni una rayita al nivel en el que quiere el Señor que entendamos su voluntad, Dios quiere hacer algo importante. ¿Lo cree conmigo? Porque el mismo trato de Dios a nuestra vida nos permite aprender a saber cómo estamos en su camino, cómo estamos en su voluntad. Y si es cierto que somos testimonio a otros, si esta iglesia, Casa de Oración Anaheim, está haciendo la diferencia, mostrándonos en el amor de Dios los unos con los otros. ¿Sí o no? Y hoy quiero compartir con ustedes este tema al que le he puesto como título, el perdonado, perdonador. Diga conmigo fuerte, el perdonado, perdonador. ¿El Señor lo ha perdonado? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Y abra su Biblia, por favor, en esa cita bíblica como base que nuestro hermano Guillermo, nuestro pastor, mencionó en el libro de Filemón, que aunque cortito, solamente un capítulo, está muy extenso lo que Dios quiere mostrarnos. El versículo 8 al 12 leemos juntos. Y también vaya apartando en su Biblia, vamos a leer otra escritura que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 6, versículo 14 y 15. Pero vayamos a nuestra cita principal, nuestra cita base. Filemón 1:8. Cuando lo tenga, diga, ya lo tengo, amén, aquí estoy listo. ¿Están listos? Filemón 8 dice así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Y ahora vaya conmigo también al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Y dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uno de nuestros deberes como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, caminando este camino en el que Dios nos ha llamado a ser verdaderos adoradores, dispuestos a entender la voluntad de Dios, caminar conforme a su voluntad. ¿Somos entendidos? ¿Estamos siendo al mismo tiempo discerniendo la palabra de Dios, como le mencionaba al principio, practicando la palabra misma de Dios? Y ese deber como cristianos en el que el Señor nos muestra que debemos de perdonar, que la palabra en sí ha sido establecida de una manera tan clara en nuestra vida, porque ¿a cuántos ha perdonado el Señor? Una vez más pregunto. Y ha tenido misericordia en nosotros, de tal manera que nuestra vida como cristianos de verdad, se nos mencionó, por ejemplo, desde el principio, y en esta jueves pasado, creo que también lo mencionó, estuvo aquí nuestro hermano Irán, hablando de esa sanidad del corazón, de esa sanidad del alma, donde claramente nuestra vida entiende y sabe que existe una diferencia importante de perdonar nosotros también como Él nos ha perdonado. Y si nos perdonó completamente. ¿Sí? ¿Nosotros cómo debemos de perdonar? Completamente. Esa diferencia también de perdonar completamente y verdaderamente no solamente es para tratar de solucionar las cosas, sino llevar a cabo una mejor relación los unos con los otros y principalmente una relación que Dios quiere con nuestra vida. De otra manera, nosotros estamos llevando solamente o estamos tratando de llevar una vida en la que, quiero decirle, claro está, que nos vamos a engañar a nosotros mismos, porque a nadie más vamos a poder engañar. Ese propósito de Dios de mostrar en nuestra vida hoy, en este tiempo, lo que está produciendo internamente en nuestro corazón, que, por ejemplo, si no hay un perdón genuino, no hay una realidad en nuestra vida conociendo de un Dios amoroso y misericordioso, como decimos conocerle, entonces en nuestro corazón, si no está esa vida completa llena del perdón de Dios y de lo amor, se convierte como aquella enfermedad que muchas veces no se manifiesta al momento, pero está ahí. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay enfermedades silenciosas que pasa mucho tiempo y la gente no sabe que estaba enferma hasta que de un momento a otro una chispa le hizo una reacción y una enfermedad que se convirtió en una enfermedad grave, terrible, que incluso mata. ¿Sí o no? Esta enfermedad que probablemente en nuestro corazón físicamente entendemos que puede ser curable de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si no estamos en ese caminar con el Señor, entonces puede ser una manera incurable y que muchas veces no se le va a encontrar la salida. Sin embargo, puedo decirle una vez más que esto ocasiona un daño más si tú y yo tenemos esa falta de perdón. Y en medio de esas raíces, la amargura es algo que a veces no se refleja claramente, pero está ahí. ¿Usted ha perdonado? Piénselo. Hay que pensarlo. Qué bueno que no me contestó luego. Algunos dijeron amén. Qué bueno. Pero es importante que tú y yo en esta hora juntos podamos entender el propósito de Dios que a través de esta serie, el perdón entre los cristianos, y hoy, siendo perdonado, pues pueda ser perdonador también, haremos cosas mejores, relaciones mejores en el Señor. Y le dije en el Señor, ¿sirviendo a quién? Al Señor cada día. Porque fíjese que una de las claves importantes que Dios manifiesta es que a través de su palabra, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, este versículo muy conocido, donde Dios en esta escritura que es inspirada solamente por Él, es útil, dice ahí, útil para instruir, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir en la justicia santa de nuestro Dios. Y esa palabra misma nos muestra el versículo 17 que para que al fin del hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
si se pone muy fuerte la palabra y duele, ¿estamos dispuestos a tomarla? Eso es lo importante. Vivirla es aún más, pero quiero decirle que Dios no está llamando a corazones hoy para que podamos ser mejores personas. A través de esta serie nos vamos a dar cuenta, para solamente tratar de mantener una relación mejor, no. Lo que Dios quiere a través de esta serie de perdonar y ser perdonadores, como somos perdonados por Dios, es que tengamos esa vida de verdad restaurada por Dios mismo. Esa vida que Dios quiere y que, por ejemplo, al principio establecida por la palabra de Dios en los primeros versículos que leíamos en Filemón, donde mismo Pablo, teniendo la libertad que ahora tenía en Cristo, había visto un cambio muy especial en la vida de este hombre Onésimo. Que siendo una persona a la que servía como esclavo, y ahí lo menciona como alguien que era inútil, por las circunstancias de su vida, lo que haya robado se fue. Pero ¿cuántos saben que tuvo que volver? ¿Cuántos saben que la verdad viene a la luz y nos trae el camino para poder ser alumbrado y caminar por él? El mismo Pablo en esa base bíblica nos mostró, estudiando un poquito acerca de los comentarios que ratifican que este hombre tuvo un cambio muy especial y fue perdonado por Dios. Y si usted investiga un poquito más, yo le voy a mencionar algo en cuanto a esa referencia histórica de Onésimo, porque vamos a ir a ese versículo de San Mateo, donde este hombre no nada más fue útil en el cambio que Dios le dio, habiendo sido perdonado. Donde dentro de una autoridad que podía haber sido establecida por Pablo, decir, tú lo vas a usar, pero no voy a decirte cómo lo hagas, sino tú vas a decidirlo. Filemón tuvo que tomar esa decisión de perdonarlo y que fue útil. Este personaje Onésimo, quiero decirle que en el desarrollo de su vida no nada más se quedó ahí, sino que fue útil para Dios. Y esto es importante reconocer. Y Dios lo usó de tal manera que a cada instante de su vida, a partir de ese momento, honró a Dios. Se convirtió en un obispo que llevaba al camino de Dios, un instrumento de Dios importante. Dios, que tiene un propósito en nuestras vidas hoy, al perdonarnos, al corregirnos, al instruirnos, esa información no nada más se quedó como historia y conocimiento, por eso es que tenemos que vivirlo. Y convertirnos cada uno de nosotros incluso en ser instrumentos importantes para Dios. De tal manera que tú y yo en ese trasfondo, en ese testimonio, podamos ver la gloria de Dios. Podamos ser útiles. Allá vamos a llegar. Pero ¿qué hay ahí atrás? ¿Habrá alguna raíz de amargura? ¿Algo que está guardado en nuestro corazón que Dios sí conoce? Nos vamos entonces a recordar una vez más. ¿Qué es el perdón? Alguien dígame otra vez lo que ha escuchado. ¿Qué es el perdón? Libertad. ¿Qué es el perdón? Cancelar la deuda. ¿Qué más es el perdón? Aparte de olvidarse. ¿Qué más? Pasar por alto la ofensa. ¿Qué más? ¿No es una reconciliación con Dios? ¿No es algo que se produce sinceramente en ese que el hombre siempre quiere tratar de buscar la solución a sus problemas? Como por ejemplo, en esa fe de algunas personas donde tienen que hacer algo para alcanzar el perdón. Una indulgencia se puede mencionar así, para que de tal manera la culpa que tiene, aquello que le mandaron a hacer, lo haga y de esa manera obtiene el perdón. ¿Usted tuvo que hacer algo para ser perdonado? Nada, ¿verdad que no? ¿Tuvo que pagar algo? Entendemos que Dios es el regalo más especial al decir, mi hijo unigénito, para que seamos salvos. Y que creyendo solamente, fíjese, creyendo, nos arrepentimos. ¿Se arrepintió verdaderamente? Ese es el propósito. El ser perdonados en esa idea general del perdonar, en ese fondo donde Dios nos lleva a que sabemos que somos disculpados por Dios, perdonados completamente por Dios, de una manera personal, donde aquello que nos era, ahora sí que como el castigo que merecíamos, Dios pagó el precio. El perdón en ese acto en el que al pasar por completo completamente por alto esa ofensa,
si no hubiese existido ese amor de Cristo, ¿en dónde estaría nuestra fe cristiana hoy? Ese hecho maravilloso en donde la palabra de Dios nos muestra que es, de acuerdo a esa vida de poder y de maravilloso amor, Jesús mismo dijo que Él entregaba todo al Padre, que Él recibía toda ofensa y en ese perdón podíamos entrar a su reino santo. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:28, hay muchas citas que vamos a mencionar, anótelas, se las leo. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, cualquiera cosa que sea. Somos perdonados por su amor y misericordia si nos arrepentimos verdaderamente. Se mencionó de una manera clara en el hecho de que el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario en esos últimos momentos, Él dijo, antes de decir consumado es, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un acto divino que solamente sus palabras que procedían de Él eran las exactas, las perfectas. Pero aquí que hay personas que a veces dicen, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y no saben lo que están diciendo. Solamente esas palabras le correspondieron al Señor Jesús. Pero tú y yo entonces en este contexto de la palabra de Dios, al ser perdonados, podamos también perdonar de esa manera a los que nos ofenden. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Y ahí sí que tener mucho cuidado. ¿Usted sabe cuál es? A lo mejor lo ha escuchado. ¿Cuál es? La blasfemia. ¿Contra quién? El Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Alguien que me quiera decir? Ya lo había escuchado, pero negarlo. A ver, ¿alguien más? Rechazando el sacrificio de Cristo en parte. Sabe que va más allá porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios ahí en Marcos 3:29, jamás, no tiene jamás el perdón de Dios. Enfrentará el juicio eterno. Es aún más profundo, quiero decirle. Porque si usted dice que ese milagro, que esa obra que es de Dios, no es de Dios sino del diablo, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Porque también nos debemos de dar cuenta qué es lo que proviene de Dios. ¿Se da cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios? Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Mateo 12:32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Tú y yo como hombres y hermanas mujeres que hemos recibido el perdón de Dios en ese verdadero arrepentimiento, dice también Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿cuántas veces más lo tienes que perdonar? Ay, hermano, si con una tengo, imagínese 7 durante el día. Hay personas que dicen, no lo quiero ni ver ni en pintura. Es más, tengo el amor de Dios, pero nada más que no se me ponga enfrente, Señor. ¿Está eso en su corazón? Debemos de arrepentirnos verdaderamente, porque el Dios Todopoderoso, Santo, maravilloso, otorga a cada uno de nosotros un derramamiento de su Espíritu tan especial, hermano. Si usted se dio cuenta dentro de la alabanza, la adoración, el buscar primeramente el reino de Dios llena nuestra alma, nos da alivio. ¿Tuvimos que hacer algo más? Nos da fortaleza. ¿Se siente fortalecido en el Señor? ¿Decimos que cada uno tenemos comunión con Dios? Eso es importante, porque si hay algo en nuestro corazón que estorbe, entendemos muy claramente el perdón de Dios. Mire, cuando inició esta serie, yo mencionaba como un ejemplo, tuvimos una comida y en la sobremesa estábamos hablando acerca de este tema. Ay, Señor, tú, si no le vas a bajar ni una rayita, ¿qué querrás de nosotros? Entonces nos hicimos la pregunta entre nosotros mismos. Oye, ¿de verdad has perdonado completamente? Somos cristianos, somos honestos. Si hay algo en nuestro corazón, ¿lo hemos perdonado completamente? Hemos sido perdonados completamente.
Dice la palabra de Dios que esa vida de bendición, entonces, ¿por qué? La pregunta sería, entonces, ¿por qué quiere mostrarnos esto el Señor? ¿Por qué no nos hemos perdonado completamente? Porque Dios nos quiere llegar al siguiente nivel. ¿Sí sabe eso? Nos quiere llevar a otro paso en Él importante. Una vida en la que mencionaba al principio como iglesia, como pueblo de Dios, aquí con tu familia, donde quiera que tú vas, seamos un verdadero testimonio de amor y de saber por qué es el perdón. Dice la palabra de Dios que en 1 de Juan 1:7, desde el 6 se lo leo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no perdonamos, o decimos que hemos perdonado, decimos que no te engañamos, ¿realmente qué estamos haciendo, hermanos? Lo contrario a la verdad de Dios. Pero si confesamos, dice su palabra, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor que Él ha hecho en cada uno de nosotros un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Os escribo a vosotros, dice 1 de Juan 2:12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. También nosotros, ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Como cristianos se nos llama a perdonar de una manera completa, plena. Metamos eso bien claro en nuestro corazón, porque vamos a volver a tener un examen. ¿Está de acuerdo conmigo? El enemigo es muy astuto y muy sutil. Va a tratar de ver cómo entrar a tu corazón para que haya dudas. Y yendo a nuestro versículo de Mateo 6:12, para que perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ese pecado sea olvidado completamente. Y hay aspectos importantes que Dios habla a nuestra mente en esta hora, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Para saber de lo que Él ha hecho con nosotros, nos ha dicho claramente que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A lo mejor usted ya está pensando en alguien que no ha perdonado. No lo sé. Pero meditemos en esto, porque cada una de las bases que Dios ha establecido y seguirá estableciendo en nuestra vida, en ese único sacrificio que es Cristo, dígame, ¿cuántas veces Dios nos está recordando? Por eso te perdoné, y te está recordando por qué te perdonó y cuál fue la falta. ¿Te está diciendo eso? ¿Qué acabo de leer ahorita con usted? Que Él jamás se acordará. Cristo, además, concediéndonos ese favor, nos da ese testimonio de la vida que tú y yo podemos tener en Él. Porque ese pacto, ahí sí vaya conmigo, a Hebreos 10:16, vamos a leerlo juntos. Ese testimonio del Espíritu Santo en esa base de sacrificio vivo nos lleva a considerar a nosotros nuestra culpa y saber si tenemos la fe de Cristo para poder vivir como Él quiere y además ser en ese favor amorosos y misericordiosos. ¿Qué dice ahí? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade el versículo 17, ¿qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así todo sentido de imputación de pecado desaparece de la mente de Dios. Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, por su gracia y misericordia. ¿Es cierto esto? Si esto es cierto, ¿por qué no perdonamos? Porque hay cosas tal vez ocultas en nuestro corazón donde debemos de ser confrontados, y este concepto incluye que en toda la redención de nuestro Señor Jesucristo, como creyentes, también tengamos ese principio. La mente de Cristo, la mente de Dios, se nos olvide. Y quiero ponerle un ejemplo, por ejemplo físico. Yo he mencionado, ¿cuántos tienen una cicatriz o alguna operación que diga, híjole,
ese me dolió mucho. Desde hace mucho, porque aquí todos somos jóvenes de unos 99 años. Yo recuerdo cuando tenía como unos 5, 7, 6 años, a mí me gustaban los caballos mucho. Y en el rancho allá con mi abuelo me gustaba ir porque me subía al caballo. Pero un día me subí a un caballo que pues no le gustó. ¿Y a dónde va el niño? Al suelo. Y me pasó el caballo por encima, me pisó una pierna y me hizo un rasgón aquí. Aquí tengo la cicatriz todavía. Me acuerdo. ¿Pero me duele? ¿Y por qué me acuerdo? Ay, ¿estoy culpando al caballo? ¿Usted tiene alguna raíz? Digo, ¿alguna cicatriz? ¿Se acuerda lo que le pasó? Ya me iba a adelantar, Hay cosas en nuestro corazón que tienen que ir al principio de Dios, hermanos. Debemos entregarle todo a nuestro Dios, confesándole todo. Mira, Señor, estoy sintiendo, estoy pensando, estoy teniendo todavía esto en mi corazón. Ayer, antes de salir, ya saliendo de la iglesia después del tema, una persona se acercó conmigo y me dice, hermano, tiene usted mucha razón. Yo tenía años que yo tenía un rencor muy fuerte contra una pastora pero yo no hice nada. Sin embargo, ahorita me lo recordó y qué bueno que Dios me libró de eso, porque pude ir y pedirle perdón. Y aquello fue un peso que se quitó de mí. Me acuerdo, pero ahora, al contrario, cuando llegué con ellos a decirle perdón por la ofensa, me dijeron, no, perdónanos tú porque nosotros realmente te ofendimos. Wow, eso hizo un cambio más importante. Porque aun cuando tú no eres el culpable, ¿puedes perdonar? ¿O puedes ir a pedir perdón? ¿Cuántas veces? 7. ¿Y si fueran 7 durante el día? ¿Las harías? Ay, Señor, tú tienes mucha paciencia. ¿Me amas tanto? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor en este día, hermano? Nada más meditemos en eso. Y a veces no nos damos cuenta y, ay, Señor, perdóname. Te ofendí. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice Primera de Juan 1:9 otra vez, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué involucra esto? ¿No el ser honestos con el Señor? Decirle, Señor, aquí está mi corazón. Se trata de que soy un pecador, porque estamos en este cuerpo. Somos humanos, pero si somos hijos de Dios, ya no hay excusa. Seremos transformados en Él. Y cristianos de un corazón de verdad contristado al Padre. Los aspectos que hemos mencionado anteriormente nos lleva de verdad a conocer la justicia y la fidelidad de Dios. Porque ¿quién es el único que nos va a juzgar, hermano? ¿Quién es el único que va a decir, eres culpable? Por eso volvemos otra vez a nuestra escritura, Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Y si no hay perdón de nuestras ofensas, ¿sabe qué hay detrás de ello? Hay un corazón lleno de una raíz llamada amargura. Y no la amargura que a veces reflejamos como alguien a lo mejor hoy en la mañana le dijeron temprano, no me pasó a mí, bueno, de repente me pasa, oye, traes una cara de amargadito. Bueno, me quiero quitar los lentes para no verlos claramente, para no ver su expresión. ¿Está alguno amargado? ¿Se refleja en el rostro? Bueno, sí, mejor si me lo pongo, si no, no veo. Se refleja. A veces hasta la gente utiliza otras cosas porque vamos a entrar a esta profundidad. Hay probablemente alguna raíz en nuestro corazón que nos impide perdonar. Y si esa raíz de amargura está ahí, dice Efesios 4:31, anótelo, quítese de vosotros toda amargura. Dice algunas cosas más que entran dentro del perdón y ya los veo muy serios, pero Dios nos quiere hablar con amor. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay enojo, hay ira, hay maledicencia. De todo esto quiere que el Señor nos despojemos. Porque mire, la amargura es un pecado muy fácil de justificar. A lo mejor no puede ser amargada tu vida, pero alguna raíz que hay ahí te impide perdonar verdaderamente.
porque de todo se justifica. No, un ejemplo, no es que él me hizo, ¿no? El que la hace, la paga. Bueno, de acuerdo a la ley del hombre, sí. ¿A cuántos le han perdonado uno de los tickets que le han dado durante algún problema de tráfico? ¿Cuántos se los han perdonado? ¿Se lo merecía? A veces nos justificamos, podemos decir no. Bueno, a lo mejor sí, hay pocas específicas circunstancias donde pues sí, no lo merecíamos, pero nos lo dieron, ¿verdad? Bueno, ¿traía usted el teléfono en la mano, sí o no? Es fácil de justificar y muy difícil de diagnosticar. De ahí que Dios quiere que profundicemos en el verdadero perdón. Porque en nuestra razón, en nuestra humanidad como hombres es muy fácil disculparnos a nosotros mismos. Y hay pecados tan peligrosos y que perjudican de tal manera que contagia a otros. Y la palabra de Dios nos muestra la esperanza en esa oración en la que la persona que a veces amargada hace al Señor diciendo, Señor, solamente sé que he pecado, pero tú te das cuenta, mira cómo me trató el hermano, si yo pudiera darle amor, pero no me aman, no me toman en cuenta. Me estoy justificando, ¿verdad? Ya me estoy justificando mucho. Donde aquella vida entonces se encuentra una libertad solamente limitada. Pero el perdón maravilloso de nuestro Dios, su gracia que nos ofrece hoy, nos permita ver más allá. ¿Qué es la amargura entonces? ¿Alguien más? Levante su mano. Hay que entrar profundo, ¿verdad? Bueno, como que sé, pero ¿cómo defines tú la amargura? Allá atrás. No todos, ¿eh? Fíjese que proviene de una palabra griega que significa punzar. A veces cuando te empiece a doler mucho la cabeza, ay, ya viene mi dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando duele la cabeza? Se me figura eso, te punza, ¿verdad? Empieza a punzar, te empieza a molestar. Esa raíz hebrea también en donde dice que es el concepto de algo fuerte, de algo pesado que está llevando tu vida. Entonces la amargura es ¿qué? Algo fuerte y pesado, ¿no? ¿Punza? Sí, punza. Y en la amargura no tiene lugar nada automáticamente de que si alguien me ofende, sino que la reacción de acuerdo contrario a la palabra de Dios es la ofensa a aquella situación que a veces decimos que es injusta. No importa si esa ofensa ha sido intencional o no, si el ofendido no arregla esa situación, con Dios principalmente empieza a surgir aquella punzada, aquello pesado. Cuando usted se empiece a sentir así, mejor dígale, Señor, ayúdame. En ese mismo instante. No lo piense dos veces, cuente hasta 10 antes de hablar, dicen por ahí, ¿verdad? Porque las ofensas que a veces las personas nos hacen son graves, son fuertes y no se dan cuenta. Como cristianos a veces no nos damos cuenta y ofendemos a otros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, ya después. Eso es lo que la gente a veces nos está observando y diciendo, mira, y dice que es cristiano. Un día estaba con una persona que me dijo, este hermano me ofendió de tal manera, pero viene conmigo, no aquí, pero no sé si le ha pasado. Vino conmigo y me dijo, fíjate que esta situación pasó así y así, sí, estoy de acuerdo, te perdono. Ah, caray, si el ofendido soy yo, pero te perdono. Y aquella persona me dijo de una manera muy especial, dice, yo estaba guardando por muchos años eso, hermano. ¿Cómo que te perdono si me ofendió? No es nada más algo imaginario, hermanos. Es una situación que poco a poco se va compenetrando en la vida, en el corazón. Y por eso no podemos perdonar a veces. ¿Cuántos de ustedes conocen familias que por años han estado divididos por causa de eso? Y prefieren ni siquiera acercarse. La amargura es una manera de responder tal vez a convertirse en una norma en su vida, y por eso es que le digo que es como una enfermedad que está ahí y no nos damos cuenta. Pero debemos de pedirle a Dios que nos permita ver lo que tenemos para poder perdonar a otros. ¿Quiere liberarse de eso?
Yo creo que sí, yo también. No creo que ustedes son los únicos. Yo he pasado por circunstancias así. La amargura puede ser el resultado también de aquello que como compañeros, no sé si a ustedes les ha pasado, se autocompadecen, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, empieza a surgir más la venganza, la ira, la envidia, la calumnia, los chismes. Bueno, aquí ya no hay chismes. Las maquinaciones en nuestra mente, fíjese que no ha pasado nada y tú ya estás pensando más allá. Que lo perdone Dios, porque bueno, ya me sonó a otra cosa. La amargura es el resultado de sentimientos muy profundos, hermano. Muy profundos en la vida, que la razón más difícil para que haya una cura es desarraigarlo completamente. Y en primer lugar, aquel que está ofendido considera la ofensa que es una culpa de otra persona y muchas veces ciertamente razona, debe de venir y pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios, porque yo soy la víctima. ¿El cristiano se siente culpable cuando comete pecado? ¿Sí? Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado, hermano. No nos hemos arrepentido completamente. Porque cuando alguien peca contra nosotros, entonces vamos y reaccionamos. Bueno, ¿nos perdonó Dios o no nos perdonó? Y entonces cualquiera va a tener la culpa. Es más, si no, el otro me la paga. Nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida, hermanos. Nadie. Por lo contrario, ¿cuántos de ustedes tienen amigos, amigas íntimas que de repente te pasa algo y te dicen, no, tú tienes el derecho? Tienes derechos y puedes llevarlo, mira, hay cosas que puedes hacer. Ay, Señor, háblanos. Esto nos convence que a veces no estamos actuando correctamente. Sin embargo, si alguien toma el suficiente valor para decirnos, amigo, estás amargado. A veces cuando nos tratan de decir en el amor de Dios, estás amargado, a veces ponemos otra barrera más grande. Pero cuando alguien se atreve a decirnos en el amor de Dios, ese pecado está contra Dios, debes de arrepentirte. Esa falta de amor de otros se viene a convertir en ti como cristiano, siendo útil para que al mismo tiempo aquel que es ofendido pueda llegar al Señor. Y me pasó recientemente, pero déjeme leerle Gálatas, vaya conmigo por favor, Gálatas 6:1. Si uno va a hablar en el amor de Dios como consejero, no lo vamos a hacer por simpatía, sino el verdadero amor de Dios nos va a llevar a la compasión de saber que aquello ofende a Dios. ¿A quién ofende principalmente y totalmente? A Dios. Gálatas 6:1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si Dios nos ha perdonado en gran manera y tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cómo quiere usarnos el Señor? Siendo espirituales. ¿Cómo? Le vas a criticar y vas a decirle, no, también tienes derecho. Es que hoy no me pusieron a dirigir. O es que yo quiero estar en el coro, pero no me ponen en el coro. Bueno, lo digo en la iglesia. Dice la palabra de Dios que debemos de ser, ¿qué? Espirituales. Diga conmigo, espirituales. De esa manera podemos restaurar los unos a otros. ¿Qué dice más adelante? Restaurarle con espíritu de ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué más dice? Considerándote a ti mismo. Ya muchos rostros están cambiando. Al principio, no quiero decirles, ¿verdad? Pero todos teníamos un rostro así medio. Ya lo veo con los ojos más alegres, más diferentes. Estamos restaurándonos en el Señor, hermanos, porque si nos consideramos a nosotros mismos, también sabemos que somos expuestos. Podemos, dice ahí más adelante, porque no sea que tú también seas tentado. Le leo Filipenses 3:13. Hermanos, anótelo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y el versículo 14 dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para que no haya raíz de amargura, ¿qué dice ahí Pablo a los filipenses? Yo mismamente me olvido de ¿qué?
Yo mismo me olvido ¿de qué? De lo pasado. Y veo hacia el frente. Tenemos que ver lo que Dios quiere darnos. Hay un ejemplo que quiero ilustrarles como parte de la amargura, porque definitivamente que la amargura se refleja con los que son más cercanos. ¿Quiénes son más cercanos en su vida? Su esposa, su esposo, sus hijos. Conocí una persona hace ya algunos años. Tenemos con mi esposa, nuestros hijos, aproximadamente casi 23 años en este país. Pero después de 3 años, al principio, en el año 94, 95, cuando lo conocí, me dijo, hablando de esto, en el corazón, de conocer verdaderamente el amor de Dios, ¿tú por qué te viniste a Estados Unidos? Me hizo la pregunta. Bueno, es parte del testimonio que un día se lo platicaré. Pero cuando yo le hice la pregunta a él, ¿tú por qué te viniste? Sí le voy a decir que por qué me vine, ¿verdad? Yo le pregunté a él, ¿por qué te viniste? Mira, realmente es que yo tenía muchos problemas con mi familia, y con mis hermanos, con mis padres, que por ahí dice un dicho entre los parientes y el sol, ¿qué? Ah, mira qué bien se lo sabe. Entre más lejos, mejor. Me lo volví a encontrar a través de los años y hace poco. Y luego estamos entrando en esta serie y dije, ay Señor, por algo me lo pusiste enfrente otra vez. Le dije, y después de 20 años, ¿qué ha pasado? Pues mira que no he podido ni hablar con ellos. ¿Pero has querido hablar con ellos? Sí. Es que ha habido cambios en mi vida. Estos 20 años en este país se convirtieron para él no en el sueño americano, se convirtió en una prisión. Porque como no puede ni regresar para pedir perdón o tratar de solucionar el problema, está acá, lejos de la familia. Y ahora por pena, por otros temores, ni habla con ellos. ¿A algunos de ustedes les ha pasado algo así? ¿Qué sueño americano y qué sueño americano, verdad? El castigo se ha convertido en una cárcel para muchos. ¿Sí o no? Sí. Durante muchos años ese factor importante, hermanos, de como cristianos, en esa lucha fuerte que tenemos cada día, de que la palabra de Dios nos muestre quiénes somos, en dónde estamos y qué quiere de nosotros, es una lucha constante. Pero tenemos que tener la victoria en Cristo si vivimos su palabra. ¿Quiere vivirla? Porque es la regla general, hermano. Si nos amargamos y siendo las personas más cerca de nosotros, ¿a quiénes afectamos? Por eso es que hay muchas divisiones en la familia. Por eso es que de repente, bueno, y ahora rápido nos divorciamos, dice el esposo a la esposa. Y convierten después un caos más grave, porque si tienen hijos, terrible, ¿verdad? Consecuencias de la amargura. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Para que esa persona no cumpla el mandamiento de Dios de perdonar. Hay múltiples consecuencias y la principal, volvemos a decir, es para el cristiano en el alma, en su espíritu. El espíritu amargo impide que la persona entendida, porque entiende, no vea los valores y los propósitos de Dios que ha determinado para su vida. ¿Sí o no? Y Job fue un ejemplo claro de esto. Ni la menor idea tenía de lo que le iba a pasar. ¿Sí o no? ¿Y qué Dios trajo a su vida? Una destrucción, un sufrimiento, en donde el carácter de Dios estaba siendo vindicado ante Satanás. Y quiero decirle que si somos cortos de vista no vamos a poder ver más allá. Por eso que si al principio cuando le dije está amargado, me quité los lentes porque no quería ver su rostro, Dios sí nos ve, Dios sí sabe qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Y qué raíces tienen que ser quitadas de lo profundo. Porque las raíces no se ven, ¿verdad que no se ven? ¿Dónde están? ¿Qué raíz quiere que crezca? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Contienda? ¿O el amor de Cristo? Porque dice su palabra en el libro de los Salmos, que seremos plantados junto a corrientes de aguas. El Señor Jesús lo declaró claramente, siendo pámpanos adheridos a la vid, transmitiendo esa vida de amor. El espíritu amargado o amargo contamina a otros.
Y Hebreos 12:15 dice, anótelo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La amargura nunca se queda sola en la casa, hermanos, siempre busca amigos. Por eso es que el pecado es más contagioso y si no lo detenemos puede llegar a contaminar de una manera muy grande, no nada más a una familia, sino a una congregación también. Fíjese que durante la celebración de la Pascua, en el tiempo de los israelitas, ellos comían hierbas amargas. Cuando el huerto era invadido por hierbas amargas, no se podía limpiar solamente eso, así es de que toda la parte superior de las plantas se convertía en como ese famoso té que usted a veces se toma para que le limpie el hígado y la bilis. ¿Cómo se llama esa hierba? Pero ellos, miren, el significado no existía solamente en aquello que germinaba, sino todo aquello que salía a la superficie en un solo lugar y muchas raíces silvestres. Era imposible de controlar la plaga, o sea que se extendía más y más. Y el escritor de los Hebreos nos advierte y nos muestra que la amargura puede quedar bajo. No sale todo a la superficie, pero va a estar alimentándose, multiplicándose y saldrá a la luz en lo menos que espera. El espíritu de la amargura hace que la persona pierda la perspectiva de Dios. Y un ejemplo tenemos claro, ahí sí vaya conmigo al libro de los Salmos. Esa condición, el salmista cuando estaba amargado. David estaba amargado cuando estaba escribiendo acerca de esto. Capítulo 73, libro 73, versículo 21-22. Llenaba tal manera el corazón de él que su condición, dice ahí, el versículo 21 del capítulo 73, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía... ¿Le recuerda el significado de la amargura? Punzadas. ¿Y qué pasó? Después, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Le estaba hablando al Señor. Bueno. Yo no le dije nada, dice la palabra de Dios. Ya está viendo ahí, ¿verdad? Ya está volteando diciendo, ¿ya viste? Tan torpe era yo que no entendía. La persona que se amarga, hermanos, de una manera profunda, toma decisiones que no provienen de Dios y generalmente es a donde caemos en algo que después se tratará y que hemos escuchado en algunas ocasiones, la palabra legalista. ¿Ha escuchado esa palabra? Porque algunos cristianos se convierten en legalistas y no están viendo la obra de Dios. Por el contrario, están atacando, criticando, juzgando. ¿Es Dios amor y misericordioso? Cuando la amargura echa fuera todas esas raíces, se convierte en una norma de vida y no valora, sino que juzga siempre todas las acciones. Se lo digo con libertad y cuando el Señor nos ha traído a una manera especial y libre de adorar a Dios, por eso es que hoy puedes aplaudir, honrando, glorificando a Dios. Yo antes no podía aplaudir, hermano, era legalista. Cuando yo en el hogar cristiano donde nací, ahí todas las mujeres llevan velo. Y las mujeres del lado derecho, bueno, a mi izquierda y los hombres del lado derecho. Pero esa es la sana doctrina. Dios no hace acepción de personas, ni divide. Ama, transforma corazones. Hasta la fecha tenemos unos familiares que ellas, si no se ponen el velo, cuando vamos a orar por los alimentos, espéreme, cualquier cosa tiene que buscar una servilleta, algo, para cubrirse la cabeza. ¿Con qué honramos a Dios, hermano? ¿Con nuestra vida o con los ritos y las acciones, las tradiciones? Nuestra vida con libertad. Íntegros en el corazón. Porque si hay algo en nuestro corazón, entonces así como legalistas, como amargados, estamos buscando un alivio solamente si encontramos la venganza y entonces sí juzgamos, y esos no son de Cristo. Algunos lo han vivido.
Y luego, por el contrario, otros se van al otro extremo, donde en vez de libertad es libertinaje. ¿Y dónde está el amor de Dios? Oh, así nos llamó el Señor. ¿Habrá discernimiento? No. Déjeme decirle que el espíritu amargo se disfraza con una sabiduría o discernimiento. Vaya conmigo, por favor, Santiago 3:14. Donde esa palabra que Santiago expresa ahí de sabiduría hace hablar algunas actitudes que son contrarias al amor de Dios, a la palabra de Dios. Diga conmigo, carnales. Santiago 3:14. ¿Qué dice ahí? ¿Ya lo tiene? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, dígalo fuerte conmigo, terrenal, animal y diabólica. Ahí sí. Sabiduría de un verdadero hijo de Dios que sabe que es perdonado y pueda perdonar. Y la amargura trae muchos seguidores, porque de ahí surge el chisme. Bueno, usted ya no es chismoso, yo sé que ya no. Porque fíjese que ¿quién no desea escuchar un chisme? Ya tenemos muchos con las noticias hoy. Pero usted lea después con calma lo que pasó con un levita que encabezó una rebelión tan fuerte contra Moisés. Anote las citas, usted lo lee en su casa en el libro de Éxodo 6:21. Y en el capítulo 16 de Números, léalo con calma. Este hombre se llamó, algunos estudiantes del instituto lo saben, ¿cómo se llamó? Coré. Y le pareció justo, y todo lo que decía él era lo que creía que estaba bien y correcto. Sin embargo, esa rebelión llevó a príncipes renombrados, a congregación, siendo engañados por palabras solamente persuasivas. Y a pesar de que sabía la Biblia, el corazón de Coré estaba lleno de celos, amargos. Y ni los más preparados lo notaron, hermano. ¿Cómo ve? ¿A qué estamos siendo expuestos hoy? A lo mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. El espíritu de amargo le da lugar al diablo todo el tiempo. Y usted se sabe de memoria estos versículos, Efesios 4, 26 y 27. No demos lugar al diablo, hermano. Airaos, dice su palabra, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una persona cuando se acuesta herida, no se vaya a dormir hoy si no fue a pedir perdón, principalmente a Dios. Pero cuando esta persona se acuesta herida, sin perdonar o ser perdonado, se levanta, ¿cómo se levanta? Enojado. Y si se acuesta enojado otra vez, ¿cómo se levanta el siguiente día? Resentida. Y si se acuesta resentida, ¿cómo se levanta el tercer día? Amargada. Está buscando a quien me la pague. Pablo nos menciona claramente todos estos cambios que transcurrieron en su vida. Primera de Pedro 5:8 nos invita a perdonar, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y debemos de no darle ventaja alguna sobre nosotros, porque no debemos de ignorar lo que está maquinando él, hermano. ¿Usted sabe que la amargura puede producir problemas físicos? ¿Sí? Yo creo que a algunos de ustedes no le han sacado la vesícula todavía porque alguien dijo, me estás llenando el buche. Ese es lo que es el dicho famoso, el buche de piedritas, ¿verdad? Bueno, se lo quitaron por otra cosa, pero creo que no por la amargura a los que se lo hayan quitado. Ese problema físico, hermanos, está ligado a un resentimiento que proviene por falta de perdonar. Y esas palabras de que hemos dicho una y otra vez y se nos ha dicho de ser nacidos de nuevo, nos lleva a una vida donde desde lo más profundo del corazón es renovado, restaurado. Por eso le decía al principio que esta palabra de Dios en nuestro corazón no nada más es para que estemos mejor cada día, sino para que realmente seamos restaurados para gloria y honra de nuestro Dios.
El espíritu amargo en algunos, por ejemplo, escuchaba y lo mencionaba como un ejemplo también. No sé si ustedes escucharon una predicación de nuestro hermano Chuy Olivares hace algún tiempo cuando él hablaba de que fueron a ver una persona que ni siquiera murió, pero era una persona tan amargada que la artritis, sus articulaciones quedaron todas fundidas y no la pudieron ni siquiera estirar para meterla en su caja. Qué duro, ¿no? ¿Afecta a lo físico? Sí. Por eso es que los cristianos, los nacidos de nuevo, tienen una nueva vida que reflejan amor, paz, gozo, salud. Es más, no reflejan la edad ni que aparentan porque están sanos. Que aparentan, ¿verdad? Ya me entendió. Espero llegar a la edad que represento. Toda raíz de amargura no debe de estorbar nuestro corazón, hermanos. Y quiere evitar que otros sean contaminados. Hace un tiempo me encontré con otra persona que dentro de esta iglesia me dijo, es que yo no he podido perdonar. A mí fui por una palabra con el pastor. Y estoy diciendo muchos años, no aquí, eso sí es cierto, no aquí. Bueno, él fue con el pastor para pedirle consejo, para buscar solución a su vida. Y lo único que le dijo el pastor, le dijo, pues vete. Tienes que tomar una decisión, vete, tienes que irte. Y yo obedecí, pues escuché la voz del pastor. Pero después, al cabo de los años, su hijo, el hijo del pastor, pasó por esa circunstancia parecida a la mía, y en vez de haberle dicho, vete, le dijo, es mi hijo. Y nadie, casi así dijo, y nadie se meta con él. Por muchos años guardó eso en amargura en su corazón. ¿Por qué no hizo lo mismo con él, conmigo? A mí me apartó de mi familia, tuve que enfrentar circunstancias. Y siendo un hecho real, tienes que perdonar. Porque si Dios te ha perdonado completamente, no puedes ver al hombre. El hombre sigue siendo imperfecto. Seguimos siendo humanos. ¿Tenemos que ver a quién? A Cristo. Como ejemplo vivo. Cuando Él dijo, una vez más se lo repito, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por último, el tiempo ha transcurrido tan grandemente. Porque si nosotros perdonamos a los hombres sus transgresiones, también Él nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Quiero contarle esta última anécdota para terminar y orar, y que ese llamamiento a nuestro corazón sea un cambio. Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? Esto lo escuché hace muchos años y yo vi un reflejo de amor muy especial cuando era un adolescente. Empezaba mi tiempo de adolescencia. Hace muchos años. Pero a partir del tiempo y las experiencias que seguimos viviendo como hijos de Dios, como cristianos, nos permiten ahora sí que vivir la palabra, experimentarla. Y tomar en cuenta lo que Dios nos dice cada día. Cuando yo escuché esta anécdota que fue real, y al compartírsela ahora, llamó mucho mi atención a eso. Porque hay mucha incertidumbre en el corazón del cristiano en muchas ocasiones. Había un joven, como aquel joven que les comentaba, se fue de su familia por problemas que él no era responsable, sin embargo lo habían afectado de tal manera que huyó y se fue. No quería saber nada de su familia y su familia en un momento mucho menos de él. Pero pasaron los años y llegó el tiempo en aquel joven conoció del Señor y entendió que había una diferencia en el saber tener una nueva vida. Para poder llegar a su tierra donde él vivía tenía que viajar en tren. Y un mes antes de su partida, a llegar a regresar a su tierra con su familia, él envió una carta a sus padres diciendo, sé que he cometido muchas cosas que han afectado nuestras vidas y quiero pedirles perdón. Quiero regresar con ustedes. Voy tal día. Pero solamente algo les pido, si ustedes de verdad quieren saber de mí y como yo de ustedes,
Les voy a pedir que pongan allí en esa terminal del tren, había un árbol muy frondoso, grande, que ustedes saben que los árboles duran mucho tiempo, y seguía ahí más grande. Tan solo que vea yo un pañuelo blanco en una de esas ramas, entonces entenderé que ustedes quieren verme y me bajaré en esa estación. Si no veo ese pañuelo, entonces seguiré mi viaje. Mientras él venía ya en ese transcurso de días y acercándose ya al lugar de donde él quería llegar, empezó a estar más ansioso. Empezó a estar más preocupado. ¿Será que quieren recibirme? ¿Será que quieren verme? ¿Será que pueda estar yo ahí? 10 minutos antes de llegar a esa área, él estaba solamente viendo si había algún pañuelo blanco en aquel árbol. Cuando da la vuelta a la curva del tren, abre sus ojos de una manera sorprendida y sus lágrimas empezaron a salir. Y de repente al ver aquel árbol, descubrió que no había un pañuelo, sino cientos de pañuelos en ese árbol. A veces no necesitas ni ir más, o ver más allá las cosas, o tratar de ver cómo se soluciona. Solamente es tener el perdón de Dios y el anhelo grande de unirse más en el Señor. Qué respuesta, qué bendición. No vio uno, sino cientos de pañuelos blancos. Dios siempre tiene en nuestra vida la oportunidad de reconocer a nosotros lo que necesitamos. Si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón que hay, Él está dispuesto con los brazos abiertos a perdonarnos. Y ser ejemplo, perdonando a otros. ¿Está de acuerdo que si soy perdonado, también soy perdonador? ¿Qué hay en tu corazón, hermano, hermana? Amigo, amiga que estás aquí. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y ser ese reflejo del amor de Cristo día con día. Póngase de pie. El hombre no es solo un cuerpo, también es un ser espiritual. Y mientras cierra sus ojos conmigo, vemos la necesidad del cuerpo, pero también la necesidad de nuestra alma, que es importante para Cristo. Y procede de esa petición en tu corazón y en el mío. Como aquella que el Señor dijo, cuando oramos juntos y podemos entender y reconocer nuestra culpabilidad. Manteniendo ese respeto, ese amor que Dios tiene para con nosotros también, lo que implica el renunciar a todo lo que nosotros decimos que no tenemos, pero pueden estar ahí. Debemos de dejar de autojustificarnos. Debemos de abrir nuestro corazón a que nuestra alma sea llena de Dios y que toda amargura, todo peso, toda punzada sea quitada de nuestra vida. Que no nos impida ver lo que Dios tiene, que no nos contamine, hermano. Que tengamos la oportunidad de que si alguno, como leíamos en Gálatas 6:1, fuésemos sorprendidos, seamos espirituales, restaurándonos en ese amor y mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Somos compañeros, hermanos. Somos hijos del Dios único y verdadero. Si somos perdonados, tenemos que perdonar. Y toda raíz que haya en nuestro corazón con honestidad, nos ponemos en tus manos. Dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Simbólicamente pon tus manos en tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Si hay algo oculto que ni siquiera me he dado cuenta, Señor, y es esa raíz, tal vez, mi amargura que me impide perdonar. Quiero ser entendido. Aquí estoy en tus manos. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor, para que esa libertad maravillosa que tenemos en ti, Señor, en ese amor perfecto, en ese ruego maravilloso, podamos ser también útiles a ti, Señor. Queremos ser este testimonio unos a otros y empieza en mí, Señor, en mi familia. Ora por tu papá, joven, por tus padres, ora por tu mamá,
por tus hermanos, por tu esposo, por tu esposa, hermano que estás aquí, hermana. Señor, no queremos pretender nada, sino saber, Señor, que podemos tener una vida en libertad cada día, Señor. Y tú nos amas de tal manera que en esta inspiración divina de tu palabra nos estás redarguyendo, nos estás, Señor, enseñando, nos estás corrigiendo, Señor. Gracias te damos por tu perdón maravilloso. Lo hiciste posible en la cruz del Calvario y aún valoramos más lo que podemos ser testimonio a otros, Señor. Sana el corazón en esta hora. Transforma vidas, Señor. Permítenos también en ese cambio ser útiles a ti, siendo esclavos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada más que reconocer y creer, Señor, arrepintiéndonos de corazón, Señor. Gracias. Aquí estás, Señor, redimiendo, transformando vidas, Señor, y dándonos una oportunidad nueva, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana también, Señor. Que tu Espíritu Santo lo llene todo en nuestra vida, Señor, y que seamos, Señor, ese ejemplo, ese testimonio vivo donde quiera que vayamos, Señor. Donde quiera que estemos, Señor. En esta congregación de la que tú, Señor, estás llamando y levantando, Señor, en esta realidad, Señor, de que podamos tener una vida plena en ti, Señor, en ese sacrificio vivo, Señor, sirviéndote en espíritu y en verdad, Señor. Aquí estamos, te damos muchas gracias porque con amor nos llamas y tú tomas control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues sanando nuestro corazón y al mismo tiempo, Señor, ese perdón que no es más que ese acto de la voluntad maravillosa tuya, Señor. Sea la importancia en nuestra vida, Señor, que no haya falta de perdón, Señor, que no sea más que tu amor y tu misericordia cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sanando corazones. Gracias, Señor, porque tú estás mostrando nuestra vida, tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias por tu amor perfecto. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Gracias, Señor. Amén.